diputado y portavoz, el señor Cambronero, por espacio de 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, señorías. Lo primero que quiero trasladar es mi más rotunda condena y repulsa por la agresión que han sufrido dos policías locales en Ceuta. Les deseo, además, estaban libres de servicio y les deseo una pronta recuperación. Dicho esto, quisiera darle en primer lugar la enhorabuena por su reelección al frente del Ministerio del Interior, que espero que sea consciente de la tremendísima responsabilidad que tiene, porque de su cartera depende la seguridad de todos los españoles, y le deseo lo mejor al frente de ella. Desde luego en mí, que he servido a sus órdenes como Policía Nacional, va a tener una actitud constructiva, un apoyo decidido a todo lo que suponga mejorar la seguridad ciudadana de todos los españoles y también las condiciones laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y todos los colectivos que dependen orgánica o funcionalmente de su cartera. También va a obtener de Ciudadanos la oposición más feroz en todo lo que suponga desigualdad entre españoles en materia de seguridad. Se lo digo así. Los colectivos que sirven a sus órdenes se merecen dignidad, se merecen igualdad, al igual que el resto de los españoles. Pues bien, en las líneas generales que hemos visto de su mandato, hemos visto que hay mucha propuesta inconcreta, eso sí, mucha propuesta inconcreta, y se han echado de menos abundar más o dar plazos a la hora de las grandes reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, funcionarios de prisiones y otros colectivos que sufren muchas desigualdades. Pues bien, hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, le tengo que decir la equiparación salarial. Es algo que está socialmente afectado, ampliamente demandado y que realmente nunca se ha satisfecho. Es una petición de décadas. Yo mismo la he sufrido. Es hora de emprenderla de forma seria. Nos gustaría saber, en primer lugar, si se va a pagar, como usted ha dicho en su exposición, el tercer tramo del acuerdo con los sindicatos y, sobre todo, ¿cuándo? ¿En qué nómina? ¿En qué nómina van a ver los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil ese tercer tramo? Que somos conscientes de que no es la equiparación salarial, somos muy conscientes de ello, porque cuando limitan un acuerdo de esa manera es muy difícil. También nos gustaría saber, no ha mencionado usted la polémica que ha habido con los sindicatos que han denunciado presiones a las empresas auditoras. Nos gustaría que se posicionara al respecto, porque no hemos oído nada de su ministerio. También, dentro de muy poco, en pleno se va a debatir la iniciativa legislativa popular de Jusapol con respecto a la equiparación salarial. Ciudadanos, ya le adelanto que la vamos a apoyar y defender. Me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno en ese pleno. También sabemos que sus acuerdos multicolor con PNV, Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera, pueden afectar, y de hecho afectarán seguramente a este tipo de reivindicaciones que usted ha mencionado. Quiero decirle que en Ciudadanos siempre, y digo siempre, hemos estado a favor de la equiparación salarial prácticamente desde que nacimos como partido y vamos a continuar estando. Si la aborda con seriedad, nos va a tener a su favor. Si no lo hace, nos va a tener enfrente. Pero muchas más son las reivindicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Concretamente, le recuerdo la falta de chalecos antibala. Sin ir más lejos, el que le habla no tiene chaleco de bala chaleco antibala, a pesar de estar en activo hasta hace muy poco. Tampoco el estado de los vehículos es como para presumir. A diario recibimos fotos y vemos cómo están los vehículos. Por lo tanto, creo que es hora de abordar soluciones. Tampoco ha hablado usted de la dotación de pistolas Taser. Nos gustaría que concretara ese aspecto, si realmente, como se está diciendo, se han adquirido y, sobre todo, si tiene prevista la formación, porque no se puede entregar una pistola sin dar una formación. Por lo tanto, nos gustaría que nos aclarara todas esas cuestiones. También con respecto a la conciliación laboral y familiar, que no se produce ni en la Policía Nacional ni en la Guardia Civil. ¿Tienen previsto algún tipo de medida para mejorarla? Por supuesto, la falta de personal. Usted ha dicho que se está llevando una tasa de reposición del 115%, lo vemos bien, pero evidentemente seguimos con una acuciante falta de personal que se manifiesta en las calles. Fíjense, yo le pongo un ejemplo. Yo vengo de Sevilla y ahí tenemos el problema añadido de que estamos unos 10 coches por día en el Hospital Virgen Macarena, por decirle un dato concreto, y esos policías, si se construyera un módulo de custodia hospitalaria, tendrían que estar en la calle. Se mejoraría la seguridad ciudadana. La presencia policial es seguridad y lo sabemos nosotros que hemos patrullado. Por eso les digo, no solo la dotación de efectivos y sacar más empleo público, sino también construir infraestructuras para mejorar ese servicio público.
También le tengo que comentarle, y esto muy a mi pesar, y lo he sufrido personalmente, que hay muchos compañeros que se quitan la vida. El tema de los suicidios. El Ministerio del Interior ha decidido un apagón informativo, como estrategia, entiendo. Bien, no funciona, señor ministro. Esa estrategia no funciona. Y como no funciona, nosotros le hemos propuesto una PNL precisamente para hacer un protocolo serio antisuicidios y dotarlo con los medios efectivos, personales y materiales que hagan falta. Porque esto es muy urgente, señor Marlaska. En cuanto a los opositores, tampoco les vamos a olvidar. Le presentamos una pregunta parlamentaria hace unas semanas, de la cual no hemos obtenido respuesta, por cierto. Han visto, opositores a la Policía Nacional, del orden de 4.000, se han visto privados de hacer la siguiente prueba, precisamente por una súbita subida de nota en el examen de ortografía. Una subida de la que yo no recuerdo nada similar. Aparte, han dado como válidas unas palabras, como inválidas, unas palabras que realmente la RAE ha admitido como válidas. Por lo tanto, se van a ver ustedes abocados a una marea de procedimientos contenciosos administrativos, de procedimientos judiciales que nos cuestan el dinero a todos y a esos opositores también. Le quiero decir que en Ciudadanos vamos a estar con ellos porque creemos que su causa es justa. Pues bien, hablando ya de las competencias, usted ha pasado muy por encima, incluso creo que no ha llegado ni a mencionar el tema competencial. En algún momento ha mencionado el tema de prisiones y tal, pero no ha entrado muy a fondo. Bien, necesitamos saber qué va a suceder con las competencias de tráfico de Navarra. Ya estamos viendo como la propuesta del Gobierno era que esos 200 agentes de Guardia Civiles que están allí destinados, pues fueran destinados a otros destinos y pasar esa competencia a la Policía Foral. De hecho, usted ha admitido como interlocutor válido por Navarra al PNV, lo cual tampoco se entiende. Pues bien, ¿la va a asumir esa competencia la Policía Foral? Necesitaríamos que nos dejara muy claro. ¿Y cuál es la solución de vida para esos 200 guardias civiles? En resumen, el trabajo que realizan mis compañeros guardias civiles y policías nacionales es el garante del Estado de Derecho. Lo hemos visto en tiempos recientes. Y como tal hay que tratarles. En cuanto a los funcionarios de prisiones, la verdad que tengo que confesarle que cuando he empezado a hablar con las asociaciones, cuando he empezado a hablar también con sindicatos, me ha sorprendido muy ingratamente. Usted dice que se han reducido las agresiones. Yo no lo dudo, pero realmente sus condiciones laborales son de lo peor que yo he visto en toda mi vida. He trabajado con ellos también, no sabía hasta qué punto estaban mal. Además de las agresiones que usted ha mencionado, tienen unas nóminas exiguas. Además, no tienen la consideración jurídica de autoridad. Usted ha mencionado que va a emprender una reforma en ese sentido y lo celebramos. También tienen ningún medio de protección, no tienen uniformes. De hecho, no tienen ni guantes anticorte. Veíamos imágenes incluso de apuñalamientos sin guante anticorte. Están en la Edad Media. Están ahora mismo trabajando en la Edad Media. Poniéndole un ejemplo, miren, delincuentes como Igor el Ruso, lo hemos visto. Fíjense, se han gastado en justicia 7.000 euros en una caja blindada para precisamente aislar a ese señor en el juicio oral, señor por decir algo, y un innumerable número de agentes para el traslado. Pues bien, a ese señor le custodian 2 funcionarios de prisiones. A ese señor y a otros tantos de grado 1, es decir, muy peligrosos. Por lo tanto, es hora de dotarles de medios, de formación y todo lo que necesitan. La situación de los funcionarios de prisiones es límite. Nos lo transmiten ellos y estamos muy de acuerdo. Son uno de los colectivos más abandonados. Emprendemos políticas ya o vamos a tener sucesos mucho más desagradables. Están en la calle, no le voy a iluminar con eso. Están en la calle solicitando lo que ellos quieren, lo que necesitan y deberíamos hacer justicia con ellos. Bueno, hablando de prisiones, también nos gustaría, porque tenemos el tiempo un poco limitado, hablar de la transferencia de las prisiones al País Vasco. Nos gustaría que nos aclarara cómo, cuándo y si se va a producir. También si va a suponer un acercamiento de presos de ETA, como todo parece indicar. Y hablaba usted de memoria con las víctimas. Pues contéstenos a qué va a suceder con los más de 300 crímenes de ETA que están sin resolver. Eso también es memoria histórica, como usted ha dicho. No las podemos olvidar, por lo tanto, debería contestarnos a estas preguntas. Hay otros colectivos públicos y privados que trabajan bajo el manto de su cartera. Hablamos de seguridad privada, protección civil, policías locales y otros colectivos que realmente tienen una carencia de medios espectacular. Nosotros vamos a proponer medidas en ese sentido y se lo vamos a solicitar en cada comisión en la que le tengamos enfrente. Mire, señor Marlaska, usted
no tiene precisamente, y se lo digo con conocimiento de causa, el cariño del colectivo al que pertenezco, a la Policía Nacional. No lo tiene. Pero también le digo que tiene una oportunidad de oro para hacer las cosas diferentes. Una gran oportunidad para tomar decisiones justas y que mejoren las condiciones laborales, para que también el servicio público que prestan, esencial, mejore. Luego le voy a hacer un par de preguntas con respecto a otros asuntos que creo que otros grupos también se la van a plantear. Sobre todo sobre el asunto del sí, el del Seagate, como le llama. Ahora el dictador Maduro ha admitido que España es un país amigo de una dictadura. Por eso me gustaría que nos contestara, ¿es el Gobierno español amigo de dictaduras? Es una pregunta importante. Tras las más de 10 versiones que ha dado Ábalos, le admito que nunca hemos dudado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que prestó servicio, ese servicio, que tampoco sabemos cómo se prestó ni en qué condiciones. No dudamos de ellos, pero sí dudamos mucho y muy intensamente del señor Ábalos, porque las diferentes versiones solo implican mentiras. Por eso me voy a tomar la licencia de darle un consejo. Le voy a decir que diga la verdad con respecto a ese suceso. La final se va a conocer y se tendrán que depurar responsabilidades. Por lo tanto, como vivimos en un Estado de Derecho en el que hay separación teórica y espero que práctica de poderes, le considero un demócrata y creo que usted debería decir la verdad. Con respecto al enaltecimiento del terrorismo, ya hemos visto cómo ustedes han propuesto la penalización del enaltecimiento del franquismo. Bien, yo le pregunto, ¿va a establecer la misma pena para el enaltecimiento de otras dictaduras, de otro color político? Desde Ciudadanos hemos propuesto una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley, para debatir, aumentar las penas de inhabilitación en los casos de terrorismo. Así conseguiremos impedir que terroristas condenados se sienten en sillones como estos, lo cual produce una victimización secundaria, terciaria, etcétera, etcétera. Pues bien, para ir concluyendo, su partido constantemente alude a mi grupo parlamentario, el de Ciudadanos, diciendo que somos 10, que tenemos muy poca relevancia y hacen el gesto de las manos, suelen hacer mucho el gesto de las manos. Pues bien, yo ese gesto lo uso para decirle que tenemos las manos limpias y que en este acto mi voz, la voz de Ciudadanos, representa a miles de servidores públicos y a muchos millones de españoles que consideran a sus policías nacionales, a sus guardias civiles, a sus funcionarios de prisiones, a protección civil, también ha hablado usted de ellos, a bomberos, a seguridad privada, a policías locales, sanitarios y a todo el personal de emergencia de los diversos ministerios, los consideran los héroes de los que depende la seguridad de sus familias. Y ellos siempre van a encontrar un aliado en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, porque la seguridad de los españoles es un derecho fundamental y garantizarlo es su trabajo, pero también es nuestro. Cuente con nosotros si aprovecha esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cambronero. A continuación, tiene la palabra el Grupo Popular y hablará su portavoz.